Muchas bendiciones, shalom, amados hermanos. Que el Eterno me los guarde, me los bendiga mucho. Hoy quiero hablar de Juan, Johanán el Inmersor, conocido como Juan el Bautista. Y fíjense que poco se habla de él. Siempre se le conoce como aquel que bautizaba en el Jordán, aquel al cual vino Yeshua. Y ya, y luego, bueno, que preparó el camino, voz que clama en el desierto. Pero, ¿cómo podemos nosotros identificarnos con Juan? Porque la Escritura habla que Juan es ese Elías que vendría y que restauraría todas las cosas antes de la venida de Yeshua. Pero también ese espíritu de Elías, ¿verdad? También se levantaría en el final de los tiempos, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, lo que es la Torah, ¿verdad? La ley de Moisés, como se le llama, y bueno, y el poder de Elías, pues son las dos cualidades y características de aquel que está llevando el mensaje del fin de los tiempos. Entonces, si tenemos este llamado de llevar este mensaje, tenemos que saber las consecuencias. ¿Y qué mayor ejemplo que Juan? Porque Juan prepararía el camino del Adón. Nosotros estamos preparando el camino del Adón, proclamando su mensaje, llevándolo, hablando de la verdad. Una verdad que pocos quieren, que rechazan, otros que la llevan a su manera para alcanzar sus objetivos y que están desviando también al pueblo de una manera muy sutil y engañosa. Porque el enemigo se le ha dado autoridad y potestad. Y dice que posiblemente engañaría a los escogidos también. Porque el enemigo se mueve de una manera muy sutil, muy hábil, muy inteligente, sabio. Entonces, vamos a ver la vida de Juan un poco, de ella, ya que de poco se habla. Poco se habla. Si usted le pregunta a alguien, ¿qué sabes de Juan? Te va a decir lo mismo. Bautizaba, bautizó al Mesías en el Jordán. Era hijo de sacerdotes que eran bien consagrados. Y fue un niño muy consagrado desde el vientre de su madre. Y anunciado y dado por milagro a una mujer que era estéril. Fíjense que también era familia de Yeshua. Entonces vamos a ver qué dice qué dice Lucas capítulo 1. En el verso 15 en adelante podemos leer algunos datos sobre Juan y prestarle atención. Dice que Juan será grande delante de Elohim. Esto es cuando le está anunciando el nacimiento del que vendría. Será grande delante de Elohim. ¿Saben que todo aquel que es llamado por el Padre, Él le ama? Y para Él es grande, aunque para el mundo sea pequeño, poca cosa. Porque vamos a ver el desenlace de Juan. Y para el mundo en ese entonces, hicieron con él lo que quisieron. Era nada. Para ellos era nada. Les llamó la atención que se levantara como profeta y todo el mundo iba para escuchar lo que él hablaba, porque hacía tiempo que Israel no se había enviado un profeta, alguien que trajera palabra. Pero en verdad, ¿todos hacían caso? No, no todos. Entonces, muchos iban por curiosidad a ver, e incluso se bautizaban con el bautismo de arrepentimiento. Y vamos a ver más adelante lo que él le dice. Pero vamos a ver, primeramente, grande delante de Elohim. Usted quiere ser grande delante de Elohim. Aquel que es grande delante de Elohim normalmente es pequeño delante de los hombres. Pero hay hoy que quieren ser muy grandes delante de los hombres. Y ese es un problema. Porque Juan entendió que él tenía que disminuir para que Yeshua creciera. Entonces, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. O sea, nació lleno del Espíritu Santo. ¿Se imaginan? Qué tremendo. Dice,
hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Adón Elohim de ellos. Y aquel que tiene el espíritu de Elías, que era el mismo Espíritu Santo el que tenía Juan, está haciendo lo mismo hoy, haciendo que se conviertan los hijos de Israel a Elohim en la verdad y a través de lo que a él le agrada, que es su palabra, su Torah. Dice, irá delante de Yeshua con el espíritu y el poder de Elías. Ahí está. Los que estamos llevando el mensaje, vamos delante de Yeshua con el espíritu y el poder de Elías. Estamos preparando el camino. Una novia bien dispuesta, limpia. Entonces, Yeshua viene, pero hay unos que están preparando el camino, hay otros que están muy entretenidos en sus propias vidas y en sus propios planes. Pero sin embargo hay voces que están clamando en el desierto, hay voces que están anunciando la venida del Mesías, hay voces que están pues tratando de enseñar al pueblo a que vengan a la verdad, que hagan teshuvá, que se regresen, que vayan a los mandamientos, que se preparen, que se purifiquen. Ante un mundo sumido en la oscuridad, en las tinieblas, en el pecado. Entonces, hará volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos. Entonces aquí estamos hablando de una restauración. Y es justamente lo que está pasando antes de la venida del Mesías, del Adón Yeshua, haciendo volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes. A regresar los rebeldes, que hay muchos hoy, a la prudencia de los justos, a la justicia, a la verdad, a la Torah. Restauración, identidad. Preparará al Adón un pueblo bien dispuesto, ¿verdad? Y fíjense que es lo que está haciendo aquel que está caminando hoy con el espíritu y el poder de Elías. Y con la Torah, con la verdad. Está preparando una novia limpia y pura. En Lucas capítulo 3 vemos a Juan predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Una voz que clama en el desierto y les predicaba que si en verdad se habían venido a bautizar o hacer la inmersión, la tevilá, por un verdadero arrepentimiento, como hacen muchos hoy, huyendo del castigo de la ira venidera, porque muchos se bautizan hoy sí, porque se le habla de una ira, se le habla de un infierno y una perdición. Sí, yo me arrepiento, venga, bautícese. Entonces, él le dice, por eso él le dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y le dice a los que estaban viniendo al pueblo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no basta con decir, sí, yo sí me arrepiento, yo reconozco que soy un pecador, venga, bautíceme. No, dice aquí, haced frutos dignos de arrepentimiento. Muéstrame que tu verdad creíste por las obras que tú vas a hacer. Al que tiene hambre, dale de comer. Si tiene 2 capas, regala una. Si tiene 2 pares de zapatos, regala uno. Déjame ver que verdaderamente tú no estás solamente queriendo huir de la ira venidera, sino que tú realmente te has arrepentido. Y déjame verlo por las obras que tú haces. Pero lamentablemente hoy se quedan como aquellos que iban a Juan para ser bautizados en arrepentimiento para huir de la ira venidera. Y así está el pueblo hoy. No está dando frutos de arrepentimiento. Esos frutos de arrepentimiento son una acción de que verdaderamente tú quieres cambiar tu vida, quieres vivir una vida piadosa, vas a soportar las aflicciones y el Padre. Entonces, cuando Él vea tu acción verdadera de cambiar tu vida y regresar a Él y convertirte a Él, te llena del Espíritu Santo, te hace nacer de nuevo para que entres en su reino. Por eso muchos hoy no tienen el Espíritu Santo, por eso están confundidos en la religión y las diferentes doctrinas, porque no pueden tener discernimiento, ya que no tienen el Espíritu Santo. ¿Cómo pueden entender? No pueden, porque tienen que discernir en el Espíritu las cosas. Entonces, tienen que comenzar a caminar dando frutos de arrepentimiento
para que puedan nacer de nuevo. Por eso dice la Escritura que Efraín es un hijo no sabio. Y no sabio, recuerden, las vírgenes no sabias, no tenían aceite, no tenían Espíritu Santo, tenían la palabra, no tenían poder, el poder del Espíritu Santo. Hoy vemos falso fuego, falso poder. La gente quiere pretender hacerle ver a los demás que tienen el Espíritu Santo cuando verdaderamente no están dando frutos de que lo tienen. Pero simplemente por brincar y saltar y hablar en lengua y copiar a otros y hacer cosas y decir que Yahweh le dijo cuando no le ha dicho y hablar una serie de cosas, tienen al pueblo engañado y confundido. Y el pueblo perece por falta de conocimiento porque, ¿cómo usted sabe la verdad? Vaya a la Escritura, ore, busque. El que llama se le abrirá. El que busca encontrará. Pero no quieren buscar tampoco. ¿Y cómo sabrán si no le buscan? En el verso 16 del capítulo 3, Juan dice, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, vamos a hacer una relación. Juan le dice, yo los voy a bautizar en agua. ¿Qué representa el agua? La palabra, ¿verdad? Pero una palabra sin el Espíritu Santo, sin el discernimiento, sin el fuego, no prende, no hace nada. Es como usted tener su Biblia, tener 10, 20 Biblias en su casa, pero si usted no está bautizado en el Espíritu Santo y fuego, si usted no está lleno del poder del Espíritu Santo, en el cual es bautizado por Yeshua, usted puede conocer las Escrituras, usted puede tener toda la Biblia, pero no prende, está vacío, no tiene nada, está como las vírgenes insensatas, no sabias, vacía. Yeshua es la Torah viviente, es la palabra, vive en tu corazón y es viva. Y el ejemplo que nos da las Escrituras es como una menorá, una lámpara encendida. La lámpara representa la palabra. La luz es cuando usted la enciende y lo que le enciende a la lámpara es el aceite de oliva que sale del olivo. Yeshua es ese árbol, ese olivo de donde nos alimentamos de la rica savia, ¿verdad? Entonces, si tenemos la lámpara, pero no tenemos el aceite, no sirve de nada. Es palabra muerta. Por eso usted ve muchos predicando doctrinas diferentes. Tienen la palabra, pero no tienen el poder. No han sido bautizados en el Espíritu Santo y fuego por el Mesías. Entonces, recibieron el agua, recibieron el bautismo, dijeron que se arrepintieron, no han dado fruto de arrepentimiento, no tienen fruto del Espíritu Santo, no tienen nada, no han nacido de nuevo, no pueden entrar en el reino. Tenemos que aprender todas estas cosas para examinarnos a nosotros mismos y saber si estamos caminando en la fe, porque hemos venido del engaño. Y a usted le puede parecer muy correcto que el nombre no es Jesús, que sí que hay que guardar la Torah, que hay que guardar los mandamientos. A usted le puede parecer correcto, igual como le parecía correcto salir del mundo y llegar al cristianismo y ver que todo estaba mejor que afuera, ¿verdad que sí? Pero verdaderamente estás caminando en el Espíritu Santo, has sido bautizado en Espíritu Santo y fuego, eres tú una lámpara encendida que da luz, porque la lámpara no se esconde, sino que se pone arriba para que todo el mundo la vea y alumbre la casa. Que su luz sea vista por las personas en las buenas obras que usted hace también. No se preocupe del que le critique. Usted haga las cosas en amor para él, para agradarle, para alumbrar, para ser la luz de este mundo. Ustedes son la luz del mundo, dijo la palabra. Entonces, Yeshua viviendo en nosotros, alumbramos con la luz de Él, no con la luz nuestra. Nosotros no tenemos luz propia. Si no es con la luz de Él, si no es Él que nos bautiza en Espíritu Santo y fuego, no podremos jamás alumbrar. Podemos encender falso fuego. Pero ese falso fuego lo que va a hacer es destruirnos. Entonces,
También anunció Juan que Yeshua limpiaría a su pueblo, recogería el trigo en su granero y quemaría la paja con fuego, que nunca se apagará, y exhortaba al pueblo con buenas palabras. Entonces, Juan predicaba la verdad. Juan predicaba de juicio. Ahí está diciendo que él va a limpiar, va a purificar, va a recoger el trigo, va a quemar y consumir a los enemigos, traerá juicios. Y bueno, luego dice en el verso 19 que Herodes el tetrarca fue reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. ¿Usted sabe lo que es ser un tetrarca? ¿Qué representaba Herodes en ese tiempo? Un gobernante, un rey. Que Juan, un loco, vamos a ponerle, porque es verdad, que está en el desierto allí vociferando, mandando a la gente a arrepentirse, a dar frutos de arrepentimiento, que él reprenda a Herodes. Reprender es expresar en forma autoritaria y severa desaprobación a causa de la actuación o comportamiento de alguien. Amonestar, corregir con autoridad. Esa autoridad se la daba el Padre a través del Espíritu Santo, que él nació lleno del Espíritu Santo. Porque aquel que está lleno del Espíritu Santo no tiene miedo de corregir ni de reprender. Lo va a hacer. Y no importa las consecuencias. Ese poder está en él. Igual que estaba en Jeremías, que decía: no quiero hablar tus palabras, pero hay un fuego dentro de mí y no puedo contenerme. Y la tenía que hablar y le trajo muchos problemas, cárceles, ¿verdad? Lo pusieron en el cepo, lo golpearon, etc. Entonces Juan reprende al rey, a Herodes, el tetrarca. Corregir a un poder así. Pero si hoy nadie, casi nadie, vamos a ponerle, porque yo sé que hay otros que sí, quiere corregir a un simple pastor, a un pastor, o algún líder, a un rabino, a un hermano. No, ¿qué va? Juan reprendió a Herodes el tetrarca. ¿Usted ha pensado en eso por un segundo, por un momento? Y esto fue lo que lo llevó a la cárcel. Pero hoy no quieren pagar el precio. Ay, no. Si yo digo algo, si yo le digo a esta persona que está en pecado, si yo me enteré que este pastor está en fornicación con una hermana y está siendo infiel a su esposo, a su esposa o esposo, porque están las mujeres también haciendo lo mismo. Ay, no, se van a levantar contra mí. ¿Quién sabe lo que me van a hacer? Usted es partícipe del pecado que usted no denuncia. Así simple como le estoy diciendo. Usted es llamado a corregir. Si usted está, ¿verdad?, con el llamado o sea, con este llamado, porque este llamado pues no es para todo el mundo. Estamos hablando del poder. Si usted está lleno del Espíritu Santo, si usted tiene el poder y el espíritu de Elías, y usted está para hacer regresar los padres a los hijos, para restaurar, para preparar el camino, usted es una voz que clama en el desierto. Usted tiene que hablar con la verdad, aunque el mundo se le vaya arriba, aunque le corten la cabeza. Y le va a venir la oportunidad de hacerlo si todavía no le ha llegado. Acuérdese de estas palabras. ¿A quién va a agradar? ¿A Elohim? ¿O va a agradar a los hombres? Ay, no, es que me van a tratar mal. ¿Tiene miedo al hombre? ¿Qué le puede hacer un simple mortal? Téngale miedo a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el fuego. La muerte segunda, destruirlo por completo. A ese debemos temer. Tenemos que agradar a nuestro Padre, cueste lo que cueste, y más en este tiempo que ha de venir, que aquí se va a saber quién tiene la fe verdadera, quién es valiente y se va a esforzar. Pero empieza a prepararse desde ahora, porque cuando llegue el momento, usted no sabe cómo va a reaccionar. Es mejor prepararse ahora. Entonces, ¿cómo creen ustedes
que eran las cárceles en los tiempos de Yeshua. Imagíneselo solamente. ¿Usted cree que las cárceles eran como las de ahora? Que incluso hay personas que tienen televisor, internet, lugares para prepararse, para hacer estudios, para hacer cursos. Incluso hay cárceles con aire acondicionado, con sus comedores para ir y almorzar, comer. Hay cárceles malas, claro. Pero, ¿cómo usted se imagina que eran las cárceles en ese tiempo? La cárcel era una forma de castigo legal. Celdas, calabozos oscuros, húmedos, encerrados. Lugares de condiciones tan malas que la gente podía, y me imagino que moría antes de ser ejecutado. Allí la gente esperaba para ser ejecutado, castigado. Juan tuvo una solitaria y un tanto amarga experiencia en la cárcel. ¿Saben cuánto tiempo? Más de 1 año y medio. Duró encerrado. 1 año y medio. Yo no me imagino 24 horas encerrado en un lugar así. ¿Se imaginan 1 año y medio? Con poca visita. Y no entendía que por qué Yeshua, si él vino a hacer el trabajo, si él era un hombre lleno del Espíritu Santo, si era un hombre que era fiel, familia de él, sabía el poder que tenía. ¿Por qué no lo liberaba a él de esta insoportable encarcelación? Estaba preso. Fue para Juan una gran prueba de fe y lealtad. Elohim tuvo que entender muchas cosas allí. El no ser liberado, Juan entendía que era parte del plan de Elohim y que Yeshua estaba haciendo exactamente lo que él tenía que hacer, la voluntad del que le envió. Y parte de la voluntad que le envió era que Juan estuviese allí preso. Él entendió que él anunciaría al que venía. Él iba a preparar el camino, pero ya llegó. Él escuchaba todo lo que Yeshua estaba haciendo y se alegraba, se gozaba. Y dijo y entendió al final que era necesario que él menguara. Y que llegaría a menguar tanto y a disminuir tanto que Juan finalmente iba a desaparecer. Él entendió que tenía que disminuir, ya que Yeshua era el novio y el amigo era él que se regocijaba. Yeshua tenía el poder para liberar a Juan. Y aunque le vinieron dudas a Juan, luego entendió. Yeshua sabía que ya la obra de Juan en la tierra estaba terminada. Esta prolongada y lenta espera en la cárcel era humanamente insoportable. Pocos días antes de su muerte, Juan envió mensajeros a Yeshua a preguntarle: ¿está concluida mi obra? ¿Ya terminé? ¿Por qué estoy aquí muriendo en la cárcel? ¿Eres tú verdaderamente el Mesías o esperaremos a otro? O sea, le vinieron muchas preguntas. Mire, estar encerrado en un lugar pensando todo el tiempo: voy a salir, no voy a salir, me voy a morir, pero ven acá, pero este era mi llamado, o yo me equivoqué, este no era mi ministerio, ¿cómo es posible que yo esté aquí? ¿Y cuántas preguntas nos vienen a nosotros cuando nos vienen las dificultades? En Lucas 7:22, Yeshua le dijo a los mensajeros que le hicieran saber a Juan lo que ellos estaban viendo y escuchando. Estaba sanando enfermos, haciendo cantidad de cosas milagrosas y maravillosas. Y en el 23 dice: bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. O sea, Juan, estoy haciendo lo que vine a hacer. Cuídate de no deslizarte, porque estás dudando que yo no sea un tropiezo para ti. Porque estás pensando de por qué estás ahí encerrado y yo no te he liberado. O sea, piensa, medita. Y luego les explicó a la gente que Juan era más que un profeta, que prepararía el camino y que muchos no le hicieron caso. Incluso acusaron a Juan de tener un demonio. Como a Yeshua le acusaban de ser comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, e incluso le dijeron que hacía los milagros por obra de Belcebú. A Yeshua
a Juan. Imagínense. O sea, que también Juan era acusado de tener demonio por aquellos hijos del maligno de Satanás que desecharon los designios de Elohim. El que no le sirve a Elohim y cumple sus leyes, le sirve a Satanás automáticamente. Es hijo de su padre el diablo porque sus obras hace. ¿Qué te constituye un hijo de Elohim? Cuando vienes a él y haces las obras de él. Mientras haces las obras de Satanás, eres hijo de Satanás. Hoy en día muchos cuestionan al Padre porque les va mal, porque le pasan pruebas, hasta enfermedades, muerte. Pero tenemos que entender que en este mundo podemos pasar de todo y tenemos el mayor ejemplo allí. Tenemos el ejemplo de Juan. Tenemos muchos ejemplos de los profetas que eran apedreados a muerte, aserrados, golpeados, puestos en cárceles. O sea, tenemos tantos ejemplos. ¿Por qué el ser humano piensa hoy que no puede sufrir, que no le pueden pasar cosas, que no puede pasar tribulación? Ahora, ¿por qué pensar hoy en día que a nosotros no nos puede pasar nada? ¿O era Juan malo? ¿Era tan malo que se merecía eso? 1.5 años preso. Y luego que le cortaran la cabeza. ¿Se imagina usted en un calabozo solitario, muriéndose, preso, y que luego, y que se esté rumorando, te van a cortar la cabeza, y después lo lleven a usted y lo pongan en un lugar y levante, usted ve el machete o la cuchilla o con lo que sea que se cortaba en ese tiempo y se corta hoy, que le van a cortar la cabeza. Usted sabe que no ha hecho nada, pero ¿sabe dónde está su alegría? En que usted caminó con él, que usted fue grande delante de Elohim, que usted fue obediente hasta la muerte. Ahí está su alegría, ahí está su gozo. Eso es lo que lo mantiene a usted en esa seguridad, en esa esperanza. Y aquel que se mantiene así va a recibir, porque fue fiel hasta la muerte, menospreciando su vida. No le importó reprender a quien tiene que reprender, hablar la verdad, pase lo que pase. No tiene miedo a los hombres. No, le tiene temor a Elohim. En Mateo 14, verso 10, dice que Herodes, por petición de la hija de la mujer de su hermano con la cual él estaba acostándose, y la razón por la cual Juan estaba preso, pidió su cabeza. En el verso 10 dice, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y el verso 11 dice, y fue traída su cabeza en un plato. A ver, ¿se merecía Juan esto? Fue mal que dijera la verdad y reprendiera a Herodes y denunciara toda su maldad. 1 año y medio solo y luego cortarle la cabeza. Un Cohen fiel que anunció la venida del Mesías, que lo único que quería era que el pueblo se arrepintiera de corazón, que diera fruto de arrepentimiento, lleno del Espíritu Santo, fiel y obediente. Entonces tomemos el ejemplo de Juan para que aprendamos a ser leales sin cuestionar, fieles hasta la muerte, hablar con la verdad, pase lo que pase, venga lo que venga, porque a quien tenemos que agradar es a nuestro Padre y tenemos que cumplir con el propósito por el cual Él nos llamó. Y cuando nos llegue el día, nos llegó el día, terminamos, continúa otro, porque así pasó con Juan y así pasa en la vida. A veces nos preguntamos, ¿por qué un misionero fue enviado a la selva y allí fue comido, fue muerto? ¿Por qué? ¿No estaba Elohim con él? Le llegó su momento, le llegó su hora. Porque hay personas que están sirviendo, que están dándolo todo, de repente mueren o enferman. Todo es el plan del Padre. Todas las cosas pueden pasar. Como le pasó a Juan, nos puede pasar a nosotros. Pero nosotros, aunque nos lleguen esas duditas como le llegó a Juan,
El Padre siempre va a mandar una palabra para aclararnos. Por eso Yeshua le mandaba palabra. Y seguro que le venían sus dudas y el Espíritu Santo le hablaba y le consolaba allí en la cárcel a Juan, de tal manera que se entregó completamente hasta el final. Amén. Que estas palabras nos sirvan para reflexionar. En este mundo tendremos aflicciones, pero confiad, dice Yeshua, yo he vencido al mundo y con Él venceremos. Y Él nos guiará todos los días hasta el fin del mundo y aún más allá de la muerte. Que el Eterno Elohim te bendiga. Shalom.